Y no lo entró. Hola amigos, estoy tratando de encontrar algo. No sé qué es, pero entremos. Vamos a ir al pozo, que no lo conozco. Sí, en el mundo está. Metámonos en este pozo para descubrir qué hay ahí. ¡Vamos! ¡Hostia! Mundo, espera. Oh, no, el mismo anuncio de siempre. No.
Thank you.